Hola, ¿cómo están todos? Aquí mi socio andaba de viaje, así que no pudimos el fin de Vacaciones. semana. Yo estoy en el sur, refugiado acá, con harta lluvia, pero estaba encachado. Y tenemos harto cuento, Juan Pablo. Así es. ¿Ya? Mira, hay uno primero que siempre que nos gusta ver la parte internacional, que hay un tema a raíz de la guerra de Rusia con Ucrania, que es el tema del gas y la dependencia de Alemania de esta cuestión. Y se viene el invierno. Y también está el cierre de los puertos ucranianos que ha impedido que salga grano de Ucrania, que hay un tema. Después está la inflación nacional que sigue, ¿ya? Y yo no estoy claro qué se puede hacer, pero que obviamente que pega en el bolsillo y uno lo ve además en la cuenta del almacén de toda la semana. Y por último, que han aparecido una serie de personajes que tanto en la derecha como en la izquierda los están tratando de esconder, que no aparezcan, ¿ya? Y que son los personajes probablemente más importantes. Y es un poco, ahí nos vamos a reír un rato, ¿ya? Pero es parte de esta cosa chilena increíble que tenemos. Así que parto con lo de, mira, en la práctica lo que estamos viendo es que Europa al final, oye, el gran líder de la comunidad europea es Alemania, ¿ya? Y Alemania tiene un déficit político muy importante y ha sido ruso dependiente y armado, o sea, ha cerrado centrales nucleares, ha hecho una serie de cosas dependiendo en esto, ¿ya? Y se viene el invierno y yo no estoy seguro si Alemania va a poder resistir la presión rusa y si afloja va a arrastrar al resto de Europa, que también está complicadísimo con esto, pero ellos son los que llevan la batuta. Y por otro lado también el cierre de los puertos ucranianos ha dejado sin trigo a países africanos, a Egipto, etcétera, etcétera, y se está viendo algún tratado para ver cómo entre Rusia y Ucrania esto se zafa, ¿ya? Y es terrible porque hay la mitad de la cosecha ucraniana está guardada todavía, porque no la han podido vender, y se viene la próxima, ¿ya? En el próximo otoño europeo viene la cosecha que viene, que es enorme. Por lo tanto, el precio del grano que estamos viendo por las nubes podría desplomarse. Pero estos son los temas generales. Tú también has leído, me imagino, lo que está pasando. ¿Qué opinas tú de qué va a pasar con las sanciones y qué va a pasar con Europa frente a esta ruso dependencia? Mira, yo creo, César, que el tema es bien complicado por una razón. Primero, porque el tema, por sobre todo, más que económicos, políticos. Lo que tú señalaste del tema de la energía en Europa, en Alemania, sobre todo el tema del trigo, del resto del mundo, en África, en fin, son temas antes que económicos políticos y que empiezan a producir impacto, César, antes de que ocurran. Empiezan a generar ansiedad e inestabilidad política con el anuncio del riesgo de esto que tú estás planteando, que efectivamente en Europa y en particular en Alemania se ha estado discutiendo mucho, es una cosa que empieza a generar ansiedad. De hecho, no sé si te fijaste, pero cayó el gobierno italiano. Cayó el gobierno Increíble, italiano, Draghi. cayó el gobierno italiano en que dicen las malas lenguas, según lo que estuve leyendo en algunos medios italianos, la mala lengua que se nota la mano mora detrás de Rusia. Porque el Draghi, el ministro que se fue, era el principal aliado de los alemanes, de los ingleses y de los franceses en la línea dura, y la derecha, que es la que le quita el piso fundamentalmente al final a Draghi, la derecha, dentro de las cosas raras que están pasando, es pro Putin en Sí, Italia. pero la chiquilla Meloni, Juan Pablo, la chiquilla Meloni es neofascista, o sea, pero no, o sea, no así como, no estamos hablando del fascismo chileno ni los sobrenombres que ponemos aquí, no, señor. Pues de verdad. Era, sí, pues era de verdad. Claro, entonces creo que tú estás metiendo el dedo en la llaga. El único aditivo que yo te hago es decir, ojo que lo que está pasando en Europa puede ser el preludio de descubrir que todo esto al final es un tema social y político
y económico, pero lo primero es que va a producir un tremendo impacto social y político. La sensación en el norte de Italia, por lo que estaba leyendo yo, puedo estar equivocado, pero lo que estaba leyendo, es que justamente están anticipando esta crisis que se viene, energética, que no les da el cuero a los europeos para vivir sin Rusia, y que por lo tanto ahora estamos viviendo, vienen los próximos meses de un gobierno de empoderamiento de los rusos. Aquí los medios europeos, el Times de Londres, Washington, el Wall Street Journal, no sé, los diarios alemanes, italianos, se han refusilado sacando la cresta a los rusos, que están perdiendo la guerra, que no sé qué, y se les olvidó el tema económico energético. No alcanzan, al parecer, a armarse ellos antes del invierno, y por lo tanto viene un empoderamiento de los sectores en Alemania, en Francia, en España incluso, y en Italia, que son sectores pro-Putin. Y por lo tanto, que vamos a empezar a ver los costos políticos que tiene para el nuevo líder alemán, ¿no es cierto?, el enfrentar a Putin de esta forma, y puede esto generar consecuencias bien impredecibles. Esto que te digo yo, en el fondo, que todo este tema es un tema político y que está produciendo impacto antes del invierno, se mezcla, yo creo, con otro tema, César, que también me interesa obviamente tu opinión, y es que el otro día leí un artículo bien perturbador del New York Times, a propósito de decir por qué la Fed no había logrado controlar la inflación, porque el otro tema que está flotando en el aire es qué cresta pasa con las reglas que todos habíamos asumido como sagradas de la economía, en que suben las tasas de interés, y no baja la inflación, y se produce esta sensación rara, ¿no es cierto?, de esta especie de sobrecalentamiento de la economía con inflación, y al mismo tiempo sin baja de desempleo, y la economía además creciendo. Bueno, porque lo que decía este gringo es que a lo mejor la crisis no es económica, sino que es más profunda que lo económico. Y que esta crisis es una crisis de nuevo cuño, y que está generada por algo, dice este gallo, que está tan a la vista, lo tenemos tan cerca, que se nos olvida, que fue el impacto en el sistema social, político y económico en todo Occidente de la pandemia. Y dice algunas cosas que a mí me dejaron bien helado, porque efectivamente las conocemos. Y si nosotros esperábamos que se produjera un impacto en el mercado laboral y en el mundo económico en relación a los intercambios producto de la pandemia, y que esto iba a salir gratis, y que íbamos a volver a... Y desarrollaba algunos temas que son súper complicados hoy día en Europa y en Estados Unidos. La gente no quiere volver a trabajar como antes. Entonces, Sí, en el fondo, la tesis... Y aquí también. Claro, entonces dice, ¿sabes qué? A lo mejor aquí hay una crisis social que genera la pandemia, que tiene implicaciones sociales, políticas y económicas, pero que todo esto es el motorcito que está produciendo la inflación, está produciendo las tensiones, para qué decir la entrada de la guerra de Ucrania, el que en paralelo, además, en el momento de mayor, impacto económico y social de la pandemia, entra en crisis Rusia, pero además se empieza a hacer evidente el conflicto que viene con China, porque curiosamente en los últimos 2 años todos tomamos conciencia de que China va al choque con Estados Unidos. Entonces, el tipo sostiene la tesis de que esta es una crisis social en la cual el factor principal que está incidiendo son los cambios culturales producto de la pandemia en el ámbito laboral, en el ámbito cultural, en el ámbito familiar, en todos los ámbitos respectivos. Y además recordando lo obvio que la pandemia todavía no desaparece. Entonces, te pregunto a ti, César, ¿cómo veis ese tema? Porque a mí me pareció brutal lo que él decía, y lo tira como explicación de por qué la Fed o el Banco Central chileno no están entendiendo bien la crisis, y que en el fondo aquí va a tener que readecuarse las políticas económicas, las políticas sociales, las políticas laborales, ¿no?, a este nuevo escenario, este giro que se habría producido en desde de las formas de producción a las relaciones laborales, a las nuevas redes de distribución de bienes que hay en el mundo, etc. ¿Cómo ves tú esa cuestión? ¿Tú crees que el impacto de la pandemia puede haber impactado la economía y haber cambiado alguna de sus bases? Yo creo que fue un acelerante, ¿eh? De una tendencia que venía. O sea, yo creo que el home working y el estar como estamos nosotros ahora,
¿no es cierto?, telecomunicado, era una tendencia evidente que venía, pero esto lo aceleró y hizo que la gente pensara distinto. O sea, a ver, yo debo trabajar desde mi casa, debo vivir en un departamento chico en Manhattan o debo irme a los suburbios a vivir a New Paltz, ¿ya? Y demorarme, no sé, para hacerlo distinto. Yo conozco, como tú, chiquillos que trabajan en Uber y que decidieron irse a vivir a Frutillar, por ejemplo, y de verdad, o sea lejos del centro de poder que viene a ser Nueva York. Y también ha influenciado mucho, yo creo que la guerra de Ucrania también fue un despertar, o sea, no estábamos en un mundo tan seguro, en que tú mandabas a hacer toallas a China y daba lo mismo que estuviera lejos, los chinos cumplían. Hoy día ya ese cuento, la gente dice, no, sabes que yo quiero tener mis insumos y mis cosas cerquita. Yo ya no confío en todo este tramado. Por lo tanto, una cosa que había beneficiado tanto al mundo, que fue la globalización, de repente también tiene otras miradas, otras visiones, y que van a hacer cambiar las cosas y van a cambiar los precios. No es lo mismo traer toallas de China que hacerlas, no sé, pues en Baltimore o en alguna parte del estilo. Entonces, yo ahí te hago al tiro y voy a la segundo tema. La inflación en Chile va muy fuerte. Fíjate que es tanto así lo que tú dices, Juan Pablo, que se está discutiendo en los bancos centrales si subir la meta inflacionaria, que ya no sea el 2%, sino que sea el 3 o el 4%, y que a lo mejor haya algún beneficio en ello. Que era una discusión que estaba en los 60, Friedman versus, ¿no es cierto?, Samuelson. La inflación arregla, baja los salarios reales y mejora el empleo. Bueno, se están volviendo a discutir cosas bien notables que no las habíamos visto. Si es bueno o no que haya una tasa de interés real negativa, como había hasta ahora. Entonces, aquí viene inflación por una serie de razones, entre ellas el dólar, porque los commodities han subido. Y yo no veo al Banco Central que por mucho que suba la tasa, la inflación vaya a bajar, y el Banco Central tampoco es una especie de computador o ¿no es cierto?, un computador ciego que lo único que mira es inflación, ergo tasa, sino que por supuesto que el Consejo del Banco Central está mirando otras cosas. Tampoco se viene una recesión probablemente, que es lo que estamos mirando a nivel mundial, que nos va a afectar. Y yo no sé cómo ves tú ahí esa coordinación silenciosa que existía antes entre un Andrés Velasco y el Banco Central, otras veces ruidosa, como el caso de Massad con Frey o con Eduardo Aninat para la crisis asiática. ¿Cómo ves tú ese tema que surge solo, ¿no es cierto?, sin que nadie hable, pero surge? Sí, yo creo que es una cuestión que va a tener un alto impacto político, César. Uno de los estabilizadores políticos, con sus contras, pero un estabilizador político en los últimos 30 años en todas partes del mundo, en la era post-Reagan, post-Thatcher, retorno a la democracia en Chile, es que se arma un consenso económico técnico que se grafica en el poder de los bancos centrales y en este rol autónomo técnico de los bancos centrales que se transforma en lo más cercano, ¿no es cierto?, al oráculo de Delfos. ¿Cómo se llamaba este señor que estuvo tantos años en la Fed, que hablaba y era alterado? Greenspan, que decía que tenía que ir todos los días con la misma corbata porque si no se interpretaba. Fue el ejemplo, pero en Chile también vivimos algo similar, en el cual tú notabas esta cosa técnica que a uno le parecía raro, además, porque no existe lo técnico puro, siempre lo técnico político, ¿no es cierto? Pero que aparecieran estos personajes, fueran socialistas, de la UDI, pero todos hablaban lo mismo, tenían las mismas metas, ¿no es cierto? Buscaba no solo controlar la inflación, sino que buscaba producir estabilidad política, y las sociedades, incluido Estados Unidos, Europa y Chile, confían en ellos. Y resulta que es primera vez, César, que yo veo desde aquellas épocas, desde la época que subía el combustible y se fijaban los precios en Estados Unidos, que hemos hablado otras veces, desde ese mundo
impera algo que puede estar cayéndose a pedazos. Yo nunca había visto que se criticara al Banco Central chileno como se ha criticado ahora en los últimos 30 años, ni tampoco a la Fed de Estados Unidos. Pero esto mismo está ocurriendo en Francia, en Inglaterra, en España. Y por lo tanto, a lo mejor estamos viendo a lo menos un desempoderamiento de la autoridad económica. ¿Por qué planteo esto, César? Porque si sigue esta discusión que tú dices, y uno nota que están por primera vez en 30, 40 años desconcertados, que no entienden bien lo que está pasando, se va a producir de nuevo un vacío de poder, una ansiedad, temor, que se va a agregar al resto de los temores, pero que va a hacer yo tengo susto a propósito de Trump, a lo que voy, César, es que esto provoque autoritarismo de izquierda y de derecha. A lo que tú siempre has dicho, ¿no es cierto?, que se aborrece la naturaleza, el vacío, ¿no es cierto? Esta cuestión acá en lo político es exactamente igual. Si tú ya no confías en el Banco Central chileno, o no confías en la autoridad federal norteamericana, o al revés, estás convencido que están haciendo tonteras, que no entienden el problema, es caldo de cultivo para los Trump. De izquierda o de derecha, que aparezcan los Putin, que aparezcan los tipos con las decisiones fáciles, que aparezcan los tipos con las recetas precocinadas y fáciles, que tienden a ser ¿cómo se llama? No Es democráticas. que, ¿te fijáis, Juan Pablo, que el desprestigio del Banco Central corre un poco en paralelo con el desprestigio de los parlamentos, el desprestigio de los gobiernos, de la iglesia, de las instituciones? Fíjate que ahora que tú lo dices, como que uno en los puntitos, ¿ya? Pero es súper grave porque son instituciones que son súper importantes, que no son reemplazables, sino por el autoritarismo. Si el que partió molestando al Banco Central, a la Fed, fue Trump, Tal cual. ¿ya? No, por eso digo, Chica, creo que es preocupante a los que nos gusta, César, así como los que nos escuchan saben que tú eres de derecha y yo soy de izquierda, pero siempre hemos tenido un punto común, que es el cariño, amor, respeto por los sistemas democráticos, en que suponen la alternancia del poder, la libertad de opinión y que no haya nadie que se lleve la pelota para la casa. En definitiva, ahí nos une una visión liberal, ¿no es cierto?, de la sociedad. El temor, lo opuesto a una visión liberal de la sociedad, en este sentido que estamos hablando, es el autoritarismo de izquierda o de derecha, que diga, mire, ya no creo un banco central autónomo, sabes que yo vengo con una receta para todo, Trump. ¿Ah? No sé, por los distintos tipos de autoritarismo de izquierda que surgen periódicamente, modelo venezolano, entre comillas, Putin mismo, que hoy día no sé si de izquierda o de derecha, pero ahí está. Pero puede que esté, fíjate bien, César, que esta crisis que estamos viviendo, con todo lo que hemos hablado, ponga a prueba al final el sistema democrático y sus instituciones. Yo he seguido muy atentamente, recomiendo que lo hagan también muy entretenido, las audiencias del Congreso norteamericano, de la Cámara de Representantes, investigando en Estados Unidos el origen ese intento de golpe de Estado que hubo el 6 de enero, ¿no es cierto?, cuando Trump perdió sus elecciones. Pero es notable ver cómo las instituciones tratan de hacerse cargo del tema. Un poco parecido a lo que hemos hablado que pasó en Chile, César, exitosamente con la Constitución. Se produce la revuelta el 18 de octubre, queda las cosas, se desarma todo y se logra reencauzar institucionalmente. Entonces, yo creo que esta crisis, y a propósito del desafío para los economistas, César Patún, colega, es cómo reforzar eso de una forma en que de verdad, por sobre los principios, los dogmas, aparezca como una autoridad creíble y confiable para proteger la estabilidad de la economía. Si perdemos ese punto de apoyo que ha sido compartido por la izquierda y por la derecha en los últimos 35 años en todas partes del mundo, si perdí ese punto de apoyo, yo creo que lo único que queda es la entrada del autoritarismo. qué pena. O sea, es que nosotros hemos ido de a poco erosionando a los políticos, desprestigiando a los políticos, desprestigiando las instituciones. Y ahora fíjate que le tocó lo que tú dices al Banco Central, y mira qué terrible es, porque era como el punto de apoyo de la palanca. O sea, en ti confiamos, en God we trust, que está puesto en el billete de Estados Unidos, que siendo un papelito tiene valor, pero tiene valor en gran parte porque hay un FED detrás. Si no tiene un respaldo en oro ni en plata. Entonces, lo que tú dices es grave y es preocupante, ¿ya? Y a propósito de instituciones, yo voy al último tema, pero que esto es anecdótico, ¿ya? Yo releí un cuento que nos hacían leer en el colegio que se llama Inamible, de Baldomero Lillo, ¿ya?
en que básicamente es un gallo, un carretelero que va persiguiendo una niña con una culebra en la mano y entonces el carabinero, que no tenía mucho que hacer, lo detiene y le dice, pero ¿por qué me detiene a mí si la culebra está muerta? Por andar con animales inamibles. Y entonces lo llevan detenido y el superior le dice, ¿por qué lo trae detenido? Por andar con animales inamibles. Y como el gallo no sabe qué es inamible, entonces le pregunta al carretelero, ¿y usted declara que es verdad esto? Sí, dice, pero yo no sabía que era delito. Y la cuestión es cada. Bueno, y ahora resulta que en esta discusión de la prueba del rechazo han aparecido personajes inamibles en la derecha y en la izquierda, y es divertido, porque los inamibles de derecha son José Antonio Kast, que sacó el 44% de la votación y ganó en primera vuelta; Sebastián Piñera, que sacó un 55% y fue presidente 2 veces; y en la izquierda son Atria y Loncón, que encabezaron la primera pandilla, ¿ya? Stingo, que fue la primera mayoría, y los tienen a todos tratando, todo el mundo en la derecha, tratando de que Sebastián Piñera no hable, de que Kast no aparezca, y por el otro lado, que es más difícil, porque son menos disciplinados, a todos estos otros personajes, oye, por favor, cállense, no vayan a la tele. Entonces, realmente es un mundo, este país es, yo no sé qué opináis, pero es como divertido esto. A mí me hace acordarme de un personaje que yo he hecho mucho de menos, que Guillermo Blanco. Y tenía un libro sobre la Silly Uternud, ¿no te acuerdas? Sí, En la pues, época extraordinaria, un libro, una parodia de la política chilena, extraordinaria en los años 60. Porque yo creo que un gallo como él se lo haría chupete esta cuestión. Porque la sensación que se instala, y da para harto comentario, riéndose, y al mismo tiempo da para comentarios serios, es que uno tiene la sensación de que al final esto lo puede ganar el que esconde mejor a sus inamibles, como dices tú. Pero es muy divertido este cuento desde la derecha y la izquierda también. Así tengo que esconder los partidos políticos, porque si aparecen los partidos, sí, perdemos. Una cosa que uno lo dice, pero si es al revés, es los partidos loco. tienen que estar. Segundo, ¿sabéis que hay que esconder a todos? Hay aquellos que efectivamente en la derecha o en la izquierda, que generan mucho resquemor y no hay nadie a fondo defendiendo, salvo mi estimada Michelle Bachelet. No conozco a nadie que esté metiéndose en la discusión de fondo, diciendo, oye, vote por el apruebo o por el rechazo por este contenido. Y se han centrado mucho en quiénes son los voceros, que es lo que tú estás planteando. Pero una campaña no es solo el vocero. Yo estoy de acuerdo que, pucha, que José Antonio Kast le hace un favor a los de la prueba, y si aparece, no sé, a Atria, mi amigo Atria aparece por el lado de la prueba, también puede hacerlo. No tengo idea. Pero es raro que estemos centrados en lo que tú dices, y es muy divertido, porque es como para hacer un listado efectivamente de quiénes son los principales vetados. El top 10 en la derecha y el top 10 en la izquierda, de Pero los que no cáchate que es pueden una especie, aparecer. ¿cómo le llama Juan Pablo en Estados Unidos? No es negacionismo, es cuando no los dejan hablar. La cancelación. La cancelación. O sea, aquí estamos cancelando, fíjate, tú me dices, ¿quiénes son los personajes más conocidos de la derecha chilena? Kast y Piñera. ¿Y quiénes son los personajes más conocidos de la Constitución? Atria, Loncón, Stingo, qué sé yo. Y los estamos cancelando, le estamos diciendo, oiga, por favor, usted no hable, güey. No, No sí. los vamos a invitar a ningún foro, no los vamos a dejar estar en la tele. ¿Y qué es de loco? O sea, realmente es Pero de además loco. es Porque de parodia Guillermo Blanco el cuento de que esto ha sido abiertamente, porque no es ni siquiera, oye, que uno lo intuye. No, hay entrevistas de dirigentes de la UDI o del PS diciendo esta gente no tiene que hablar. Es como muy divertido, sale una cuestión media loca que tenemos los chilenos. Porque tú dices, ok, el presidente de la UDI tiene que decirse que no es bueno que salgan a hablar de gente muy de derecha, como que, pero una cosa que lo piense y otra cosa que lo salgan a decir por todo lo que implica. Lo mismo lo que tú dices con Stingo. O sea, tú no puedes esconder a Stingo, que es la primera mayoría nacional, pues. Entonces, el tipo tiene una legitimación democrática real, a diferencia de tantos otros dirigentes políticos. Entonces, es muy divertido porque esto ha sido desembosado, no ha sido sutil. y fíjate que además, yendo a la parte que tú dices más de fondo, o sea, no puede ser que dentro de esta discusión los chilenos no sepamos qué piensa Sebastián Piñera, o qué piensa José Antonio Kast, qué piensa Atria y qué piensa Loncón de todo este cuento. Es como de loco, pero si ellos, a ver, Piñera
llamó al plebiscito, hicieron la maniobra, la derecha aceptó, todos firmaron y qué sé yo, y ahora, ¿sabes qué? A todos estos gallos no nos gusta, no nos conviene este cuento, así que no queremos saber qué opinan. No, no, yo lo hallo muy divertido, pero al final me río, César, porque como todas estas cosas que permiten comentarios así sarcásticos tienen que ver con que es un poco patético lo que hay detrás. Porque de bueno. nuevo, lo patético es que en la derecha o en la izquierda, del apruebo o del rechazo, no sean capaces de montar una campaña honesta de contenido sobre un tema que es puro contenido. O sea, si tenemos que votar apruebo o rechazo por los contenidos. No, ¿cómo puede haber alguien que diga, sabéis que si Atria habla mucho, podemos perder porque es medio pesado? O sabéis que no salga caso, que no salgan dirigentes de la UDI o de RN muy conocidos porque la gente le cae mal. Pero si es distraer la atención, pero además es creer una cosa muy torpe y que es pobre políticamente. El típico cuento de creer que bastaba tener un buen candidato con una buena sonrisa, ¿no es cierto? Sí, o sea, la política tiene que recuperar sus contenidos. Si no somos capaces, cívicamente, como comunidad chilena, de votar a conciencia por el apruebo o por el rechazo, pero porque de verdad el contenido me hace votar apruebo o rechazo, no porque pucha, ¿sabes que fue Stingo el que salió, me convenció Stingo, me cayó mal? O sea, eso es, además es tratar a la gente como estúpido. Tú tienes toda Es la que, razón. Juan Es Pablo, aquí hay una fundamental. cosa, pero aquí también hay una cosa cultural, ¿eh? Que histórica. O sea, los Alessandri, ¿ya? Los seguimos votando ni tanto por su contenido, sino que porque hay una razón muy histórica detrás. Los Frey, Sí, los pero Allende, acuérdate de Arturo Frei Bolívar. mira, pues, se la creyó. Sí, ¿Ya? pero Y perdió, sacó mínimo votación. fíjate que elegimos a Ibáñez, que había sido el dictador expulsado del país, y Con lo una elegimos con escoba, la primera mayoría. y que llegó con ¿Ya? una escoba, ¿te verdad que iba a barrer la política? Oye, mira, o sea, y esto pasa en Latinoamérica en general, o sea, lo que pasa es que Perón no tuvo hijos y a Pinochet le salió la familia como el Loli, pero si acaso hubiera salido uno inteligente, mira, andaría dando vueltas por ahí Ahora, todavía. yo no tengo, fíjate, no tengo problema per se con las estirpes, mientras no se vayan al chancho, o sea, está bien. Pero no tengo problema que los Kennedy hayan heredado un poco el prestigio, lo mismo con algunos de los Frey, o lo mismo con la familia Alessandri. Pero a mí lo que más me molesta, César, es tratar a la gente como estúpida. O sea, de creer de verdad que porque a mí yo soy partidario de la prueba, pero que si habló mucho, ¿cómo se llama? Atria, weón, voy a votar en contra, weón, a pesar de que me gusta el modelo de sociedad, o al revés. Yo soy partidario del rechazo, pero soy medio de centro, pero me cae mal. Yo creo que eso hoy día, en una discusión como esta, que es puro contenido, o sea, si hay una discusión que es puro contenido es esta, de hecho casi debiéramos presentar más que caras puntos. Yo soy partidario de votar rechazo por todas estas razones, yo soy partidario de votar apruebo por todas estas razones. No, pero hay una cosa, Juan Pablo, que es inadmisible. O sea, no puede ser que pretendamos que Sebastián Piñera no conozcamos qué opina No, de sí, ese no, contenido. por ¿Te supuesto. fijáis? ¿O qué opina Stingo, por último? ¿Te No, pero fijáis que más fue la a primera propósito de mayoría? Lagos, po, todavía no sabemos qué va a votar Lagos, po. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, y eso tiene que ver con una cosa que todavía nos queda hacer ser provinciana. Yo creo que todavía no sabemos debatir esta cosa tan agradable cuando uno va a Argentina o va a España, que cada español o cada argentino que uno conoce de lo mismo el nivel social, dice lo que piensa y es capaz de debatir sobre religión, política, lo que sea, son tan articulados. En Chile todavía no sabemos y entonces todavía creemos como giles, oye, ¿sabes que aquí hay que poner caras bonitas o caras simpáticas? Pero no pongáis ni un pesado porque podemos perder la elección de la Constitución. Yo hallo El que peso eso de la noche, pues, Juan Pablo, el peso de la noche. eso de sí, pero ahí lo que pasa, César, está ahí un tema ético detrás. Tú tenés razón. Aquí nosotros debiéramos, este es un tema tan relevante, el tema de la Constitución, que nosotros debiéramos tener la opinión visible de todo el mundo. Y el que aparezca importante y diga, no tengo opinión, echarlo para afuera por Gil. Pues, ¿cómo no puede tener opinión? Sí, po. Pero todo el Obvio, mundo po, tiene que sobre tener algo, opinión. sobre algo, o sea,
se agradecen las opiniones, o sea, no puede ser que las rechacemos. Pero tal cual, y sobre todo, César, cuando a esta altura, además, no sé qué opináis tú, pero yo tengo la impresión que efectivamente se ha dado esto que nosotros dos humildemente venimos pronosticando de hace varios meses atrás, que esta cosa que sonaba, que el país se iba a la cresta si ganaba el apruebo, si ganaba el rechazo, se ha ido disolviendo. Se ha ido disolviendo y hoy día no sabemos qué va a pasar, pero gane uno u otro, no parece que el país se vaya a ir a la chuña. Parece claro, como tú lo anunciaste en algún segundo, que si gana el rechazo va a haber que retomar el proceso y hacer lo mismo mejor. Y si gana el apruebo va a haber que modificar la cosa y limarle las puntas y dejarlo de una forma que sea la casa de todos. Entonces, al final se trata de dos proyectos, como debiera ser desde el origen, que tienden a ser convergentes. ¿Te fijas? Porque yo creo que nadie puede sostener volver al esquema de la Constitución de 1980 del punto de vista de la arquitectura del poder, que es el mismo del de la Constitución del 33. Pero fíjate tú, Juan Pablo, que es tan cierto lo que tú dices, oye, respecto a esto de las opiniones, que preguntados sean, como dicen ustedes los abogados, a la gente del apruebo para decirle, ¿qué son las cosas que tú cambiarías? Silencio. Cuando tú le preguntas a los del rechazo, ¿cuáles son exactamente las cosas que usted cambiaría? Tampoco, silencio. ¿Te fijas? Sospechoso silencio, además, por lado y lado. Pero bueno, oye, llegamos al punto. Así que, libro, película y restaurante. Libro, película. Déjame partir por el restaurante. Voy a recomendar un restaurante donde yo almuerzo muy seguido, que es muy rico y tiene comida chilena rica, y tiene ensalada rica y tiene carne rica y todo, y que es comida muy sabrosa, cosa que se ha perdido de momento. La gente ha confundido la cocina más elegante, lo que se llamaba la nouvelle cuisine antiguamente, con que no tenga sabor, ¿no? Que tenga unas cosas como muy refinadas. No, aquí se come rico, que es el restaurante de la Vinoteca, ¿ah? En Vitacura. Oye, del hijo de la Jupi. Era, de mi amiga Jupi. Parece que lo vendió. Sí, pero parece que lo vendió. Qué pena, ya. Viendo que lo vendió hace algunos meses atrás. Pero bueno, gran restaurante rico, está muy lleno siempre y tiene unas carnes al horno, unas plateadas, muy, muy ricas, y un lomo con papas fritas, mira, exquisito. Así que recomiendo ese restaurante, y también a veces, por lo menos para el verano, se le iba a tomar desayuno. Pero muy rico y un precio que no es particularmente elevado. En libro, tengo un libro que se llama El adversario, que me sorprendió, me lo recomendó una cuñada. Una cosa que yo no sabía que existía, más las novelas que no son ficción. Esto es una novela no ficción, que es una historia escrita por Emmanuel Carrer, que se llama El adversario, esta novela, que relata un hecho. No lo voy a contar, es breve, ¿eh? Esto se puede leer en 4 horas, la novela. Relata un evento en Francia, país desarrollado, un evento de sangre, o sea, pero tremendo, pero la explicación y cómo desarrolla el tema este personaje, esta novela, detrás de esta historia, pero es tremenda. Solo voy a decir que trata de desentrañar qué es lo que hay detrás de un individuo supuestamente exitoso, de clase media acomodada en Francia, que mata a toda su familia. Se trata de suicidar y sobrevive. Y el escritor Emmanuel Carrer toma contacto con él, lo entrevista, presencia de juicio y escribe esta novela en base a los hechos reales. Es espectacular, fuera de uno toparse con esta cosa maldita que es la condición humana, ¿no? Y verse que más allá de los sistemas políticos y las cosas hay un factor humano que es tremendo. Lo recomiendo, apasionante, escrito en forma muy, muy, muy fluida y muy entretenida y sorprendente. Además, la historia de y es un caso relativamente reciente. Como película, una cosa también relacionada con crimen, pero que es un caso en que triunfó el malo. Aquí es la historia en Netflix, un documental que se llama D.B. Cooper. D de dedo, B de burro, Cooper es el apellido. Que es un documental que cuenta la historia de un secuestro exitoso de un avión muy loco. Un tipo se sube arriba de un avión, dice que lleva una bomba, despega el avión, esto antes del 2001 y todo este cuento antiterrorista, y decide cobrar un rescate. Aterriza el avión
le pagan un rescate, ya no me acuerdo de la época, hace como 30, 40 años atrás, $250.000 o algo similar. Le pagan el tipo, dicen, ¿cómo se va a arrancar el tipo? Despega el avión de nuevo, están volando sobre el estado de Washington, si no me falla la memoria, que es zona boscosa, ordena que baja el avión a 3.000 metros, abren la puerta y se lanza en paracaídas. Y el tipo nunca lo encontraron. Hay fotos, hay dibujos de él. Entonces es apasionante la historia, porque está muy bien montado el documental, pero nunca se ha sabido exactamente quién es. Hay varias teorías sobre quién es el tipo, pero exitosamente el gallo cometió esta especie de crimen perfecto. Claramente no murió, porque encontraron unos billetes después dando vuelta por otros lados, se salvó el tipo y nunca se fue preso. Así que esa es mi muy buena. Mira, yo de película, Carmel. ¿Quién mató a María Marta? Es un asesinato sangriento en Argentina, está en Netflix, es como película documental. ¿Ya? Muy buena. El libro, un libro que estoy leyendo y que es apasionante, Isaac Newton. ¿Ya? O sea, Newton es mucho más grande que Einstein. Newton es un monstruo. O sea, y hecho solo, o sea, a él nadie le enseñó matemáticas, nadie le enseñó física. No. Él desentrañó y leyó en hebreo, en griego y en latín a Aristóteles, a los sabios griegos, increíble la historia. ¿Ya? Y el restaurante El Baco, que está renovado ahí en Nueva del Año. Y bueno, y no caro, fíjate. Yo creí que era caro, pero fui con otro restaurante con comida sabrosa. Sí, bueno. ¿Ah? Así que eso, la película, ¿ya? Y te voy a mandar Inamible para que veas tú, porque me reí mucho y por eso que una cosa tan rara como que el sapo, la culebra y la lagartija eran inamibles, y aquí los inamibles son los personajes más famosos de la política nacional. Deberías escribir un artículo, tus artículos en La Tercera sobre los inamibles, está muy divertido. Está bueno. Voy a hacer porque me toca, fíjate, pero vamos a ver. Ándate con los inamibles. Llamo Juan Pablo. Oye, que estés bien, que gusto verte de vuelta. Estoy muy bien, eso. Nos vemos el viernes de nuevo. Sí. Eso, sí. Chao, cuídate. Chao. Mucho. Adiós.